Los católicos, a diferencia de muchos hermanos protestantes, creemos firmemente en el uso de la razón y creemos que la razón y la fe, como decía San Juan Pablo II, lo repetía constantemente, pero lo dijo especialmente en esa extraordinaria encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, que la fe y la razón son dos alas con las que vuela la mente humana. Ninguna podría estar sola. Y esto me parece muy importante para que nosotros entendamos cómo tenemos que buscar respuestas a algunas preguntas y cómo tenemos que comprender los católicos que la iglesia, porque no es una iglesia farisea, no pone todas las cosas en documentos, porque está esperando que la enseñanza de la iglesia pueda ser utilizada con lógica por los católicos para responder preguntas de su vida diaria y para responder preguntas sobre posibles herejías, sobre falsos profetas, etc. Existen tantas falsas doctrinas, hermanos, y tantos falsos profetas que la iglesia abandonaría su tarea pastoral si se dedicara a publicar documentos, aclaración de cada gurú, de cada loquito, de cada ser estrambótico que aparece con una nueva doctrina de salvación. Y resulta un poco triste y un poco frustrante que los católicos muchas veces pregunten sobre esto queriendo una definición doctrinal de parte de la iglesia, cuando todos los elementos de esas doctrinas raras, de esos gurús, son suficientes para que nosotros sepamos que simplemente están hablando tonteras y que no se necesita ningún tipo de pronunciamiento eclesiástico, ningún tipo de pronunciamiento oficial para saber qué cosa está mal y qué cosa se opone a la iglesia. Le pongo unos casos de algunas de las preguntas que recibo y se las leo casi textualmente, ¿no? Pero estas preguntas son las siguientes. Una me dice: tengo una amiga que se volvió seguidora de un tal Mehemer Baba, un hindú muerto en 1967, que aseguraba ser Buda, Mahoma, Jesucristo y quién sabe quién más. Al parecer hoy en día tiene miles de seguidores en India y en los Estados Unidos. He hablado con mi amiga usando argumentos bíblicos para hacerle ver que no es posible que este sujeto fuera Jesucristo, pero ayudaría mucho si ustedes pudieran proporcionar información como la que publican en su sitio sobre Sai Baba. No hay ninguna información que decir de este señor, hermanos. Basta con decir un tipo que dice que es al mismo tiempo Jesucristo, Mahoma y Buda. Este tipo está loco, este tipo está mal de la cabeza, porque incluso dentro del mismo hinduismo, basta que nosotros los católicos digamos, si es que él se considera una reencarnación de todos ellos, dentro del mismo hinduismo él tendría que estar afirmando que, por ejemplo, y acá uso la razón para que vean ustedes, que Mahoma es una reencarnación de Jesús y Jesús fue una reencarnación de Buda. Todo esto es absurdo y falso. Ninguna de estas cosas es posible. Y ninguno de ellos dijo que es una reencarnación de nadie. Entonces, este tipo o es un total esquizofrénico, esa enfermedad psiquiátrica que hace que una persona tenga personalidades divididas dentro de sí, y en consecuencia es un caso clínico, no puede declararse gurú, o esta persona es una total farsante y mentirosa, porque Jesucristo en ninguna enseñanza suya dice que él es una reencarnación de Buda y Mahoma jamás dijo que él era una reencarnación de Jesús. Entonces estamos hablando de personas distintas. Basta con que nosotros apliquemos la lógica y entendamos que una persona que cree en un tipo así es porque ya ha hecho una opción irracional. Y a esa persona lo único que le podemos ofrecer no son razonamientos bíblicos, a esa persona lo único que le podemos ofrecer es el testimonio. ¿Por qué? Porque Meher Baba no la va a hacer feliz, eso es lo que tenemos que entender. Todas las almas anhelan a Jesucristo, todas, aunque no lo sepan. Y por eso la humanidad de las personas está de nuestra parte, y por eso la razón y la lógica están de nuestra parte. Otra pregunta que me hacen es: estoy asistiendo y visitando un templo que se llama Divino Maestro. Allí
hacen sanaciones e impulsan el alma cuando uno lo necesita mediante un medium. Cuando uno va, en la mayoría de los casos solo nos dan energía. Entonces este templo se llama Divino Maestro y es obvio que si alguien te está repartiendo energía, es un templo pagano. No importa que lo presida un sacerdote o lo que sea, porque la iglesia no distribuye energía, la iglesia distribuye gracia. Entonces, ¿por qué tiene que estar esperando este hermano un pronunciamiento de la iglesia en contra de esta forma específica de herejía? Cuando el católico tiene que tener el criterio, tiene el catecismo, sabe suficientemente. Entonces, hermanos, usemos la razón y sobre todo opongámonos a el catolicismo que requiere de un pronunciamiento magisterial para entender cada cosa, que necesita una condena o un pronunciamiento o una proclama oficial. El mundo hoy en día es demasiado complejo, hay demasiados estafadores, demasiados locos, demasiados gurús, demasiadas personas confundidas incluso con buena intención, como para que el cristiano pretenda que la Iglesia Católica esté persiguiendo cada uno de estos fenómenos en cada rincón del mundo, cada una de estas iglesitas o sectas que aparecen. Es imposible, y no solamente es imposible, estaría mal, sería malo espiritualmente, sería negativo y sería absolutamente dañino para la mentalidad católica, que es una mentalidad, nuestra forma de pensar es una forma que agradece a Dios por el don de la razón. El don de la razón, la inteligencia humana, es un don por el que damos gracias constantemente y por el que agradecemos a Dios constantemente. Y porque lo podemos hacer, porque le agradecemos a Dios, porque reconocemos la naturaleza divina de la inteligencia humana, agradecemos a Dios utilizándola, haciendo uso de la razón, pensando con calma, con serenidad. ¿Por qué digo calma y serenidad? Porque cuando vemos algunas de estas herejías, de estas falsos profetas, cuando vemos alguna de estas manifestaciones, nos llenamos de ansiedad y de confusión como si de verdad Jesucristo no tuviera la fuerza suficiente para ser la única verdad. Hermanos, miren las cosas con perspectiva histórica, una vez más utilizando la razón. ¿Cuántos gurús y profetas a lo largo de 2000 años creen que han surgido? Decenas de miles, si es que no centenares de miles. Decenas de miles. Y justamente estas decenas de miles han desaparecido a lo largo de la historia sin dejar ninguna huella ni rastro, porque Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el católico, para poder vivir esta realidad, tiene que utilizar la razón y tiene que comparar las cosas irracionales e ilógicas con la verdad de Jesucristo y con lo que nos enseña la Iglesia a través del catecismo. Cuando haga esa aplicación de la lógica, va a encontrar una enorme paz porque va a ver que no hay nada nuevo que pueda surgir que vaya a producirle confusión o que le quite la capacidad de poder responder las inquietudes de otros. Que tengas un buen día.